está siendo grabada a partir de ahora. Entonces, teníamos hasta la clase anterior este concepto que está aquí. La derivada de una función con respecto al tiempo, la función b, por ejemplo, me lleva en la transformación a los fasores, que también corresponde a la transformación por Fourier, un teorema que podrás ver, ir poco a poco conociendo. El teorema también de Laplace. Todo esto es coherente. Laplace, Fourier es una parte de Laplace. Podemos decir que Fourier es como si fuera, está contenido dentro de Laplace. O sea, es Laplace más específico. Y de hecho, la representación por fasor es aún más específica que la de Fourier. Entonces tenemos, bueno, en este caso de ondas senoidales, Fourier coincide con esta representación. Entonces, cuando yo tengo la transformada de Fourier de la derivada de una función con respecto al tiempo, tengo esto que está aquí, J omega B, en donde B representa la transformada de Fourier de la función. O sea, este operador J omega por es el que se corresponde con la derivada. Es decir, si yo tengo la derivada con respecto al tiempo de algo, digamos que tengo este factor así, o sea, o este operador, digamos, el operador de se corresponde a la operación J omega por lo que va aquí adentro, así. Pero ya en el dominio, pongámoslo así. Esto estaba acá en el tiempo y esto acá está en valor mayúscula. La letra que va aquí es representado mediante un número complejo. Y los números complejos se representan en planos que tienen dos ejes, el eje real y el eje imaginario. Y los números complejos se representan como una coordenada en ese plano, en donde tenemos una parte real y una parte imaginaria. Los números complejos, en este caso, se representan con letras mayúsculas. Por ejemplo, B, así. Y aquí le ponen una B como más gruesa de este lado, así, más gruesita. Aquí es una B mayúscula negrita. Sería como lo correcto, así se suele. Pero cuando escribimos normalmente, lo escribimos como simplemente mayúscula. Pero los libros traen claramente diferenciado que se trata de una mayúscula negrita, y quieren hacer eso porque muchas veces se referirán con la letrica mayúscula normal a la magnitud. O sea, ellos querrán decir esto, la magnitud de esa cantidad así. Entonces, como quieren ahorrarse las lineecitas estas y no empachar tanto la escritura, entonces utilizan las mayúsculas en normal y las mayúsculas en negrilla. Pues este es el número complejo. Así que hay que estar muy atentos, ¿ya? En eso. Por lo general, para escribir a mano, yo utilizo letras mayúsculas para referirme a números complejos también. Y utilizo para referirme a la magnitud el aspecto este, así la doble barra. Eso es lo que utilizo yo para referirme a la magnitud. Y así no tengo ningún problema. Hay otras personas que utilizan para representar números complejos lo siguiente. Utilizan una letra y le ponen una barra arriba, para decir que esto es un número complejo. Y esa flecha arriba significa que es este diagrama que está aquí, como si fuera un vector, ¿sabes? Así. Entonces existen esas maneras. Mira cómo lo hace el libro. Por el lado de la integral de algo en el tiempo se corresponde con la operación, la cosa, entre J omega. Así se representa. Entonces lo que vamos a hacer es traducir en conceptos de fasor la representación fasorial de señales en el tiempo y de algunas operaciones como multiplicaciones, derivadas e integrales. Las multiplicaciones, por ejemplo, tengo un valor que multiplica a algo, la transformación de eso para fasor es lo mismo, simplemente eso multiplicando el algo, ya, no tiene más cambio, o sea, el factor constante está ahí. Multiplicar por constante es lo mismo. Bien, ¿qué es lo que quiero representar yo? Yo quiero representar ondas senoidales. Es lo que quiero representar. Entonces vamos a repasar por un momento este tipo de diagramas. Ese tipo de diagramas es lo que quiero de pronto ahora mirar. Yo lo que tengo, por lo general, es que en un circuito puedo leer, por ejemplo, un elemento, puedo leer aquí la tensión. Y me doy cuenta que la tensión cambia en el tiempo. Y que la gráfica puede ser algo así como esto. Ahí está. La gráfica está comenzando aquí y este tiempo cero es el tiempo en que yo comencé a observar. Entonces quiero que recuerdes eso. Yo, aquí, este yo comienzo a observar. O sea que es arbitrario. Si yo hubiera comenzado a mirar más tarde, tal vez
fuera esta la gráfica, comenzaba aquí, ¿sí? Entonces, en el tiempo cero, para el eje verde en este caso, estaría yo aquí arriba y no aquí. O sea, el inicio de esta gráfica es arbitrario. Yo decido observar a partir de aquí. Esto está oscilando todo el tiempo. Está cambiando porque la corriente que va entrando por aquí va cambiando también en el tiempo y eso es lo que causa esto. Por ejemplo, pero yo soy quien decido observar en este momento. Si yo quiero establecer un modelo matemático para la gráfica roja, lo mejor que yo puedo hacer es averiguar esta distancia, que le llamamos la amplitud, y podré escribir algo así. Por ejemplo, me voy con la función seno. Entonces digo que la función, pongamos que sería en el tiempo, es igual a, o puedo sencillamente dejar de discutir eso que sí en el tiempo. Bueno, sí puedo decir. El voltaje en el tiempo es igual a una cierta amplitud por la función senoidal. Me parece que seno es la función que, o sea, puede ser coseno, no importa, ya una función senoidal es coseno. Y ahora me doy cuenta que en el tiempo ya va oscilando y eso lo hace con alguna frecuencia angular, t, pero cuando yo evalúo t en 0, me doy cuenta que yo tengo algo. Mientras que esta función, si la cierro así, me está dando 0. Me está que en el tiempo 0 esto me da 0. Y eso es falso, no corresponde con mi observación. Por lo tanto, mi modelo debe cambiar y concebir el hecho de que haya algún ángulo con que arrancamos aquí. Y entonces, este ángulo que está acá está dado en radianes porque este argumento está en radianes. Yo puedo decir esto en alguna función, por ejemplo, aquí tengo la posibilidad de hablar en grados, es una posibilidad aceptada, o en radianes, también es aceptable las dos. La que es más fuerte es radianes. Grado es una cosa ahí toda rara, que no te permite cantidades en radianes, por ejemplo, no es en grados. Hay que ser muy cuidadoso para transportar esto a grados, también. Pero esta cantidad va en radianes casi siempre, o sea, se entiende que eso va en radianes, o sea, es un número real. Mientras que estos grados son un número que va entre 0 y 360. Y es una bolita la que hay que ponerle. Entonces, los grados no se pueden sumar con radianes directamente. Hay que traducirlos a coherente, lenguaje coherente y después sí sumar. Muy bien. Entonces, esto lo podemos representar de esta manera. O bien, si uno quiere decir una referencia temporal, hay un cierto tiempo aquí, entonces uno puede decir, bueno, esta cosa fue así. A seno de omega. Y ahora fíjate lo que voy a hacer. Otro paréntesis. T, ¿sí lo ves? T más algún T sub 0 en el cual comencé mi observación. Así. De manera que cuando evalúo en tiempo 0, esto me da 0 más T sub 0 que multiplica por omega S es teta. Teta sería ese omega por el T sub 0. Este es un modelo que corresponde a eso. Así que en general será este el modelo preferido. Ya sea que lo armes con seno o con coseno, no importa, pero será este el modelo que vamos a preferir para poder referirnos a señales senoidales. Y para hacer eso hay una manera más sencilla de representarlo y es representarlo en el plano complejo, donde hay un círculo unitario. Imagínate el círculo unitario, tiene coordenada 1 así por todos lados, y que lo que vamos a decir es, bueno, aquí se forma, aquí está, un 1, A es el valor que vamos a poner aquí, o sea que mi círculo ahora queda del radio A, ahí está A, y además he decidido observar las cosas aquí en ese tiempo cero. Este círculo representa el movimiento de esta señal sinoidal de esta manera. Esto se está abriendo aquí, esto se está abriendo, este es el ángulo, se está abriendo aquí en el tiempo. Se abre al siguiente ritmo, omega t. Como te puedes dar cuenta, esto es como un ángulo ya. Esto que está aquí es el ritmo, a medida que el tiempo camine, esto camina y se va abriendo. Pero cuando t es 0, él no está cerrado, él está en algún valor. Entonces ese valor yo lo pongo aquí. Y digo, el valor de arrancada es este, teta. Y a partir de aquí empieza a crecer la cosa a este ritmo. Y se va abriendo. Y la proyección en el eje, por ejemplo, horizontal, es lo que yo voy a tomar aquí. Por ejemplo, aquí se ve que crece y después decrece, ¿sí o no? Eso es lo que uno ve aquí, la cosa crece, crece así y después se va abajo. Entonces parece ser que uno puede decir, podemos proyectarlo, en este caso, al eje vertical, si esa es una proyección válida. Muchas veces uno proyecta cosas al eje vertical.
especialmente si se refiere a la función seno. Uno proyecta el eje vertical. Pero también es normal proyectar el eje horizontal. Ahora lo que quiero que mires es esta línea que está aquí, esta distancia hasta aquí, de aquí hasta aquí, a la proyección. Cuando esta barra que está aquí empieza a girar hacia el sentido contrario a las manecillas del reloj, esta barra sube y llega aquí al 90 grados. Pues esta línea ha ascendido, o sea, ha pasado de aquí y ha llegado hasta acá arriba. Después esta barra sigue girando hasta acá. Te quiero que veas cómo sucede eso. Sigue girando, 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 girando hasta acá. Vamos, creo que hay un símbolo que me puede servir aquí. Un momentito, creo que hay un símbolo que puede servir. Dibujar, circle, dibujar line, draw arrow. Aquí está. Este que me va a servir. Este simbolito aquí. Supón tu barra ahora se está moviendo así, 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 así. Y cuando lo haces, ¿qué pasa con la proyección? Si alcanzas a ver la proyección en el eje vertical, aquí es la más alta posible. Aquí va como por la mitad. 30 grados, va a la mitad, después aquí es 0. Supongamos que estás aquí. La proyección es 0. Si lo puedes ver que estás aquí en 0. Entonces es cuando has alcanzado este puntico de aquí. Este puntico de ahí. ¿Ya? Y podrás seguirlo. O sea, tú puedes seguir rotando. Y cuando llegues acá, a menos 90 grados, estás aquí en este punto. Y después sube, te sigue para acá y llegas aquí a este punto otra vez. Y así se la pasa. Bueno, a esta representación de las señales senoidales en el tiempo se le conoce con el nombre de fasor. Esa representación. Entonces, a una señal en el tiempo se dice, voy a tomarle una foto. Y esa foto sucede para mí en el tiempo igual 0. O sea, en el tiempo que yo considero que es 0. Y esa foto entonces me lleva a este punto de aquí. Pero si yo lo dejo evolucionar esa foto, él sigue produciendo esto. Y esa foto corresponde con esta representación aquí, aquí, aquí. Y cuando lo dejo rotar, tú mira cómo crece aquí y sigue simplemente girando de esta manera. Y ya, eso se llama fasor. Ahora, en un circuito es posible que otro elemento, por ejemplo, así, otro elemento, fuente B2, también es la causante de algo y algo y algo. Esta corriente es producto de esto y esta corriente pasa por aquí. Y estamos haciendo la gráfica de esto. Pero vamos a hacer ahora concentrarnos en este B2 que está de este lado. Que supongamos que B2 es este. O sea, su magnitud es más pequeña. Vamos a empezar a suponer eso. Su magnitud es más pequeña. Y la cosa comenzó, por ejemplo, vamos a ver. La cosa comenzó como así. Ahí está. Yo creo que ahí como que me... Déjame ver. Sí, porque medio lo alcanza para acá. Entonces vamos a suponer que hasta un poquito más de que así. Así. Y después de aquí vamos a echarla, porque tengo que orientarme un poquitico después, un poquitico después de esta, un poquitico después de esta, así. Y así, un poquitico después de esta que está aquí, el máximo aquí, aquí, y después otra vez así. Supongamos que la cosa viene así. Es una gráfica terrible ya. Yo quise hacer una gráfica mejor, ustedes disculparán, pero me quedó terrible, 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 terrible. Quise hacer una gráfica como así, ya, así. De hecho, la eché mucho hacia abajo, de pronto no tanto. O sea, mi intención es un poquito más hacia arriba, así. Ya, ahí. Más o menos, una señal. Mi intención es que sea inclusive senoidal, pero quedó un poco torcida. No quedó, acepto que no quedó tan bien proporcionada. Pero la explicación está diciéndome que, bueno, la idea es que tenemos una gráfica que arranca aquí en alto, cae y así. Parece ser que esta gráfica está como un poco mejor. O sea, arranca alto y después hace 0, después oscila y así, y la cosa continúa. Entonces, es posible que sea una gráfica más parecida a la cosenoidal. Y en ese caso, tal vez el modelo que me corresponde aquí para la señal B2 sea algo así como la amplitud 2. Por ahora, aquí puede ser, por ejemplo, un coseno de una omega, t, y hasta parece ser que así en 0. Coseno de 0 da 1. O sea, que la cosa va aquí, que en el tiempo 0 está aquí arriba, está en el máximo. Después aquí está más abajito, aquí vuelve y sube y está aquí, así. Parece ser que fuera como así la situación. O sea, que realmente la que fuera 0. Es posible que eso sea así. En tal caso, ¿esto cómo se representa? Para el tiempo 0 esto está en máximo. Es decir, que la situación para él es así. Y aparece hasta más pequeño, ¿verdad? A2, apoyado aquí, girando al mismo omega t. Pero es más pequeño, fíjate que el A1 que estaba aquí, A2 es más pequeñito, y va girando. La diferencia de fases entre
este fasor A y el A2, la diferencia de fase se ve aquí. Eso es una diferencia de fase que yo puedo reconocer en este momento. Entonces, allí uno lo puede mirar. Este está proyectado al seno, este está proyectado aquí al coseno. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Lo mejor es que yo haga todas estas cosas coherentes. Como ves, he estado utilizando para esto una proyección sobre el eje vertical. Perdón, a este que está aquí estoy proyectando sobre el eje vertical. Y a este de abajo la estoy proyectando sobre el eje horizontal. Para poder comparar estas señales, lo que debo hacer es una coherencia entre ambas. Ambas deben estar proyectadas a lo mismo. A pesar que tengo dos fasores válidos, a estos fasores no los puedo comparar directamente u operar, o sea, sumar o restar. No puedo hacer con ellos eso. Lo que debo hacer primero es un paso de coherencia. Y la coherencia es que todas mis señales, las que estoy observando en mi circuito, recuerda, este es mi circuito que está aquí, todas mis señales debo tratarlas de ponerlas todas en términos de coseno o todas en términos de seno. Lo más normal es que la hagamos así, todas en coseno. Ya, esa es la forma más natural de hacer todas las conversiones, todas en coseno. Y las proyecciones de los fasores se proyectan sobre la horizontal. Ya, simplemente este mensaje. Ese es una de digamos, de los común acuerdo que podemos establecer. Entonces, establezcamos eso como un criterio, como un acuerdo. Entonces, hagamos ese. El acuerdo, como hay muchos acuerdos en esta clase también, hagamos que todas las funciones se expresen como coseno y que todos los fasores, cuando quieras descubrir cómo es tu función, lo proyectas sobre el eje horizontal. Y el fasor lo colocas en la fase que le corresponda. Entonces vamos a suponer que tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos por un lado V1, una amplitud, por ejemplo, de 2 por seno, como lo veníamos yendo, así, de una frecuencia determinada, omega t, más, vamos a poner en este caso que sea, no sé, 30 grados, así. Y pongamos que V2 sea una cosa como coseno, bueno, que sea 1 de este lado, aquí se ve 1 coseno, aquí vamos omega t, y pongamos más nada así. Entonces, por favor, llevemos estas cosas a coseno. Esta ya está. B2 ya está. Pero B1 está en seno, ¿sí o no? Y recuerdas, hay una expresión que debemos utilizar ahora, que está acá. Y es la siguiente. Vamos a recordar aquí unas tablitas que nos servían desde antes aquí. Ajá. Aquí está. Y tienes que traducir de una cosa a la otra. Seno es igual a coseno de teta menos 90. Esa es una igualdad que vamos a utilizar. Entonces, hagámoslo de este lado. Seno es igual al coseno de teta menos 90. Entonces, esto se va a traducir así. V1 es igual a 2 veces el coseno de teta, es todo esto, el argumento completo. Omega t más 30 menos 90 grados. Esta expresión es igual a esta. Simplemente utilicé el coseno. Ahora, la nueva fase se nota cuál es. 2 cosenos de omega t, 30 menos 90 sería menos 30 menos 90 menos 60. Menos 60 grados. Ya está. Ahora que tengo a B1 y a B2, voy a representarlas en esa situación. En la situación, supongamos que aquí va la coordenada 1 y que aquí está la coordenada 2 y que este es el correspondiente eje y va a ser el eje vertical, y ese eje vertical vamos a tenerlo así. Entonces yo sé que 2 se corresponderá aquí, así y así. Y que el 1 está como por aquí. Listo. Entonces ahora, en el primer lugar, el B2 quedó igual. Es este que está aquí. Entonces para B2 voy a utilizar el color azul, por ejemplo. Aquí está el color azul. Entonces ese va de aquí hasta aquí. Y cuando se evalúa en 0, está en 0. Entonces vamos a echarlo hasta aquí. Este es. Esa flecha que está ahí, esa es. Ese sería en este caso V2. Y la amplitud de él pues sería 1 y tal. Ahora vamos a hacer en el caso verde este de aquí, a B1, que quedó así.
Entonces queda el doble y queda un ángulo menos 60. Es decir, menos 60 es un ángulo como por aquí así. ¿Ya? Hasta aquí. Entonces, este es V1, la amplitud es 2, y el ángulo que tú ves aquí, así, de aquí para acá, este es menos 60. Se mide a partir del horizontal, que ese es el común acuerdo que estamos haciendo, a partir de este horizontal, menos 60, 0. Los dos se están moviendo, ¿en qué dirección? Hacia acá, omega t. Y el otro también se mueve hacia acá, omega t. Al mismo ritmo omega. Fíjate, cuando el tiempo va pasando, este ángulo va creciendo, creciendo. O sea, este ángulo ya va dejando de ser menos 60 para ser menos 50, menos 40, menos 30, menos 0 y empieza a crecer. Y de acá, cuando pasa el tiempo, el ángulo va subiendo, subiendo, va girando hacia aquel lado. O sea, los giros siempre van hacia la dirección así. Así van los giros, hacia acá. Es importante ahora para poder yo comparar y decir que la diferencia de ángulos, por ejemplo, si quiero consultar teta 2, que es el que va más adelante, menos teta 1, que es el que va más atrás. Digamos que este ángulo se llama, este que está aquí se llama teta 1. Y este que está aquí, a este le llamas teta 2, es 0. Nota que teta 2 va más adelante, teta 1 está más atrás, porque es este valor que está aquí. Ahora, cuando yo resto, fíjate que le llamo teta 1 vale menos 60 grados. También es importante que veas esto. Aquí hay un menos que pertenece a teta y que se está diciendo omega t más el ángulo teta. Omega t más el ángulo teta. Y ahora yo quiero saber cuál es la diferencia entre los dos. Te pongo el que va adelante menos el que va atrás. El que va adelante es este menos el atrás es este. Y eso me da 0 menos. Ahora viene el ángulo teta 1 que es menos 60. La diferencia fue 60 grados. O sea, esta es la diferencia de esos ángulos, 60 grados. Es un número positivo, ¿te das cuenta? O sea, el que va adelante menos el que va atrás. Entonces, ahora esa es la diferencia que hay. Y me piden, oye, búscame el desfase de estas dos señales senoidales, es 60 grados. Eso lo puedo detectar a partir de aquí. Pero este diagrama es muy bueno, porque ahora me dice, oye, y si pasan, y si transcurre cierto tiempo, ¿dónde están las señales? Yo puedo evaluarlas aquí. Claro que las puedo evaluar las dos. O puedo sencillamente decir, bueno, vamos a esperar un tiempo que transcurra y ya, por ejemplo, cuando este vaya por aquí, haya avanzado todo esto, el otro habrá avanzado, por ejemplo, algo así. Estará como por acá. O sea, el otro ya está por aquí, mientras que ahorita este que está aquí está por aquí. O sea, los dos van caminando, uno sujeto al otro, y la diferencia que está aquí se mantiene todavía. Los 60 grados se mantienen entre los dos que están acá. O sea, está uno amarrado al otro y van caminando. Esta representación de fasores, esto se le llama fasor, de hecho. Estos fasores son muy útiles. O sea, ver el mundo girando así es mucho mejor que verlo en las gráficas senoidales. Por favor, alguien tuvo aquí un error ahí. Ajá. Profesor, yo iba a preguntarle, ¿puede haber no sé cómo se le dirá bien, pero puede que se puede ampliar la diferencia entre ángulos o puede disminuirse a través del tiempo? ¿Puede suceder eso? Muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta y es importante tu pregunta. Yo creo que esa es una pregunta importante. Importante. Eso sí es una pregunta importante. Omega es la misma para todos los fasores esto. Los fasores. Mira bien lo que voy a explicar en este punto. Omega es la misma. ¿A qué me quiero referir con eso? Y eso es importante. Cuando hablamos de fasores, los fasores que vamos a estudiar los circuitos, como ven, circuitos, estamos estudiando circuitos. Entonces, estos fasores, todos giran al mismo ritmo. Al mismo ritmo llamado omega. Todos giran al mismo ritmo. O sea, no hay unos que giren más rápido que otros. Eso es importante captarlo. Y si todos giran al mismo ritmo, los fasores se pueden operar. O sea, ¿qué significa operar? Se sumar, se pueden restar. ¿Se me entiende? Eso es importante para hacer superposición. Pero que todos giren al mismo ritmo es una pregunta clave. Y voy a explicar por qué.
Supongamos que hay una fuente de señal de tensión que es alterna. Pongámosle esta cosa B a C, así. Entonces, eso alimenta una resistencia, alimenta un equipo que puede tener un inductor por dentro, alimenta un capacitor también y puede tener aquí otra resistencia y alimenta otras cosas así, inductor por aquí, ¿sí? Y aquí tiene otro capacitor por acá y así, listo. Entonces, lo que vemos es un circuito y tenemos aquí la fuente. La fuente impone un ritmo y ese ritmo se llama omega o frecuencia, como lo quieras ver, omega. Ese es el ritmo al cual ella a veces empuja corriente aquí y a veces la pide y la empuja por el otro lado, ¿sabes? Así es la cosa. A veces la manda en una dirección, fluye en este sentido y a veces se invierte. O sea, porque ella está invirtiendo la señal. De hecho, la polaridad a veces es como decir, te manda un voltaje con esta polaridad y a veces la voltea. Porque en el caso de la alternancia, interpreta bien esta gráfica. Esta gráfica significa que a veces está empujando en la dirección y a veces, míralo, se puso negativo, empujas en la otra. O sea, si el voltaje queda con los signos aquí, como tú lo ves, quietecitos, entonces este valor a veces es positivo y a veces es negativo, a veces es positivo, a veces es negativo. Eso significa que se pone alternante, a veces empuja y a veces toma. Bueno, entonces quiere decir que la corriente aquí a veces fluye para allá, a veces se regresa y tal. Por aquí también hay eso, por aquí también hay eso. Pero en todas partes, ese fluir, esa corriente, todas quedan alternantes, pero todas quedan a la frecuencia omega. O sea, no hay razón para pensar que el baile aquí va a un ritmo diferente a la música de este lado. Para nada. No, porque esta oscilación es consecuencia de esta. Y la consecuencia hace que por la causalidad la frecuencia es la misma. Entonces, la frecuencia es la misma. Y cuando observo los fasores, yo observo, por ejemplo, la tensión VAC como un fasor. La que está aquí, pongámosle V1. A esta llámale V2. A esta llámale V3, a esta llámale V4 y a esta otra tensión llámale V5 y a esta llámale V6. Bueno, resulta que V1, V2, V3, V4, V5 y V6 todas son senoidales y todas son senoidales alternantes, pero no todas tienen igual fase. Eso depende de cómo se mueve la corriente aquí y todo eso. Depende, pero todos los puedo mirar como, los puedo ver como fasores. Todos los puedo ver como fasores. Y entonces, de todos me interesa nada más lo siguiente. Me interesa la magnitud me interesa y me interesa el ángulo. Ya, es todo lo que me interesa de ellos. Yo sé que todos giran, o sea, giran a omega t. Y en el sentido de las contrario de la manecilla del reloj. Así está, todos giran a omega t. Así que lo que yo quiero ver realmente, en algún momento quiero poner uno aquí, otro aquí, de pronto otro por acá, de pronto por acá, de pronto por acá. Están así, cada uno diferente. Eso dependerá, ya me entiendes, dependerá qué ángulos tienen por aquí, así. Y todos ellos se mueven para acá al mismo ritmo, todos. Pero quiero saber cuando lo grafique cómo van a quedar. Y este resultado lo puedo obtener con las leyes de Coulomb, y de circuito, todo esto lo puedo obtener. Pasar de aquí a la representación de las gráficas, que una gráfica es así, que la otra gráfica es así, que la otra gráfica es así, ¿sí? Todo eso que está, lo puedo hacer fácilmente. Lo puedo hacer fácilmente, porque de los fasores a la gráfica el paso es inmediato. Simplemente yo sé cuál es el ángulo inicial que tengo que alimentar aquí y ya. Y todas las gráficas van a ser del tipo V, lo que sea, V sub I, o sea, lo que sea, o V sub K, si quiere pongamos un V sub K, va a ser igual a la amplitud sub K, que tengo que descubrirla también, porque eso es resultado del análisis de circuito, por el coseno, hemos dicho que vamos a usar el coseno, omega t más cada uno de los ángulos sub K que me corresponda para cada uno de ellos. Ya, eso es todo. Esa va a ser la función en el tiempo. Esa es la manera. Los fasores son una forma de representar a través de números complejos, porque son números complejos. Cuando tú veas este fasor, recuerda que de todas maneras, esta puntica que está aquí está en una coordenada que yo puedo leer así, magnitud fase. O sea, si quiero verlo de esa manera, magnitud fase son, por ejemplo, típicamente ves tú cosas así como magnitud fase, es lo que uno ve, fase phi, por ejemplo, o teta, como quieras ponerle esa notación. Esto es traducible a la notación, por ejemplo, A más JB, en donde A es esta coordenada y B es esta coordenada que está acá, así.
Ya. Esto y esto es lo mismo. O sea, ¿cómo te gusta más, magnitud fase o te gusta la coordenada A más J? O sea, eso es lo mismo. Se llama sistema rectangular, sistema polar. Y en ambas maneras debemos ser muy prácticos para utilizarlo. Muy sencillo. Ahora lo que voy a hacer es mostrarte que cada vez que yo hable de señales senoidales, te voy a hablar de un fasor. Hay que interpretar eso. ¿Alguien preguntaba algo? ¿Quién preguntaba? Profesor, yo ¿Sí? quería preguntarle algo. Supongamos, o sea, usted nos describe que ellos pueden cambiar la dirección. Estamos, no, correcto, en la dirección de corriente. ¿Cómo así? No, repíteme. Los Este, fasores. con la gráfica que usted nos dio sobre el circuito, nos Ajá. señalaba las direcciones. Correcto. Mi Continúa pregunta, preguntando para ver. mi pregunta se basa más bien en esos cambios que se hacen. Esos cambios a través del tiempo no afectarían un poco el flujo de, o sea, de la corriente, porque si yo me imagino, digamos, tengo, profesor, aquí, Uh-huh. Y yo voy aquí buscando otras cosas aquí. Ah, dime. bueno, entonces yo le quería mostrar con el ejemplo que usted, con la gráfica que usted nos dio del circuito y mostrándonos Ya. las O sea, direcciones. los fasores, todos Porque son... yo pensaba así, si uno de esos cambios de fase que se dan podría afectar o podría crear un pequeño vacío entre dos dispositivos o elementos que se encuentren allí por ese cambio de fase podría haber afectado, podría quedar podría crearse un dicho vacío. Ya vas a ver que no, ya vas a ver que no. No, todo está conectado de forma continua. Ya vas a ver las fases distintas por qué surgen. O sea, ¿por qué será que surge algo diferente? Te lo voy a explicar poco a poco con los elementos básicos. Y aquí es donde vamos a empezar a ver, esa duda se va a despejar aquí. Lo primero que vamos a ver es que para los elementos básicos, resistor, inductor y capacitor, tenemos las siguientes relaciones. Recuerdan que hemos visto esto. Para un resistor, esta es la relación de voltaje y corriente. Y para un inductor es esta, y para un capacitor es esta. Estas son definiciones. Tal vez la del capacitor, no me acuerdo, creo que la veíamos como, porque me gusta la forma B igual, también es posible decir que el voltaje en el capacitor es igual a 1 entre C, la integral de la corriente con respecto al tiempo. Esto es lo mismo que esto. Estas dos cosas son iguales. Lo que estoy diciendo es que aquí tengo B, algo I. B, algo I. B, algo I. Y la relación es la siguiente. V es igual a R por I. Cuando paso a fasores, mira bien, fasor aquí, R constante, fasor de este lado. O sea, lo que se está haciendo realmente es una transformación. Y la transformación se llama transformada Fourier. Esa es la transformación que se está haciendo a ambos lados. También lo puedes ver como la transformada de Laplace. En tal caso, lo que vas a observar en Laplace es que B de Laplace es igual a R que multiplica a I en Laplace. Solías escribir en aquel momento I de S, ¿ya? De la variable de Laplace, pero la dejamos como I mayúscula para diferenciarla de la I minúscula que va en el tiempo. O sea, aquí se están diciendo en el texto guía que si es minúscula, entonces está en el tiempo, pero que si es mayúscula, entonces está en la frecuencia, se llama ese dominio, en la frecuencia, o sea, en la frecuencia de omega. Cuando es la derivada, en la transformada de Laplace, el resultado es así: V es igual a L, que multiplica la derivada de t, se veía en ese caso como S por I. Ahí está. En Laplace. En Fourier, la transformada de Fourier, que es la misma de los fasores, coincide con esta, es V en fasor, o V en el dominio de la frecuencia, es igual a J omega L I. L velo aquí. Y el J omega es lo que produjo la derivada esta que está aquí. O sea, y de hecho, Laplace coincide con Fourier cuando S lo reemplaza por J omega. En ese momento, Laplace y Fourier, las transformadas de Laplace y Fourier son la misma. Y por esa razón, o sea, normalmente Laplace, ese es un número complejo, que tiene parte real y parte imaginaria. Pero cuando nada más consideras la parte imaginaria, o sea que no consideras la parte real de esa variable compleja S, entonces las dos transformadas se refieren a lo mismo y una, la de Laplace, colapsa en la de Fourier.
O sea, cuando S se transforma en eso, la transformada enseguida inmediatamente es la de Fourier. Y ahora, cuando hago ese comentario, es para que entendamos por qué está la J omega y aquí tengo la S, para que lo puedas reemplazar en tu mente y ver que es la misma cosa. Aquí finalmente tienes V, escribiría V es igual a, según la transformada de Laplace, 1 entre C, es lo que dice aquí, y ahora viene así, 1 entre C, pero ahora viene la integral de I, escribe S aquí en el denominador, o sea, vamos a escribir eso más claro. C es lo que estaba ahí, ahora viene la letra S por I. Y que esa S la reemplazas por J omega, te daría J omega C abajo. Ahora quiero que mires la estructura y puedas leer. V es igual a resistencia por, o sea, V es igual a ohmios por corriente. V es igual a ohmios por corriente. Y V es igual a ohmios por corriente. A este caso, en este caso, y en este caso, y en este caso da en ohmios. Y a esos ohmios se les llama de ahora en adelante impedancia. La impedancia es un concepto más general que el de la resistencia. Es un concepto en el que te dan los ohmios, pero ahora en un dominio que se llama el dominio de la frecuencia. La impedancia es el concepto general. Cuando hablamos de impedancia, hablamos de los ohmios que me representa un determinado objeto. Por ejemplo, ya no solamente un resistor, sino un inductor. Él, en general, en promedio, él me representa una cierta oposición al paso de la corriente. Y eso lo sé porque aparecen los voltios aquí. Cuando usted hace circular amperios por aquí, usted observa unos voltios. No son una relación como la ley de Ohm perfecta, que V igual I por R. No, es una derivada. Pero la cuestión es que observas unos voltios. Y en el capacitor, cuando tienes el capacitor, también, cuando haces circular una corriente, tú observas unos voltios aquí. Y esa relación no es como la del resistor, es una cosa con una integral, pero tú observas voltios cuando hace fluir amperios. Y eso significa que de alguna manera el objeto se opone. Y esa oposición se llama la impedancia. Cuando la señal que está atacando aquí el elemento es senoidal, o sea, varía constantemente de polaridad, random, como el senoidal, notas que hay una tensión senoidal también que aparece. Entonces, la oposición senoidal a la señal senoidal no está en fase, como vamos a ver justamente ahora, y eso es lo que impide decir que sea una resistencia tal cual, sino que es una cosa que vamos a llamar impedancia. Impedancia. Pero quiero que mires las posiciones en la frecuencia, V es igual a, como está aquí, ¿no? O sea, bueno, en la frecuencia, la impedancia, resistencia, es igual a R. La impedancia, bueno, la voy a representar la impedancia con la letra Z. Así se representa la impedancia, con la letra Z. Se llama así. La impedancia de un inductor es el valor J omega por L. Y la impedancia de un capacitor va a ser 1 entre J omega C. Listo. Estos tres valores dan en ohmio. Esto da en ohmio. Henrio entre segundo da en ohmio. Y faradio entre segundo, el inverso de eso da también en ohmio. Las tres cosas dan en ohmio. Entonces, a esto es lo que se refiere uno como una especie de resistencia. Sin embargo, son números complejos. ZR es un número complejo que de casualidad es real, totalmente real. ZL es un número puramente complejo y ZC es un número puramente complejo. Puramente complejo. Entonces, la relación, quiero que veamos la relación en el caso del resistor. La relación es V es igual a R por I. Eso significa que para él la situación es la siguiente. Si aquí está el fasor de la tensión, el fasor de la corriente está aquí. Está así. Si este está aquí a ángulo cero, el otro está al mismo ángulo. También puede ser que en el momento que decidimos observar, el fasor de la tensión estaba aquí. Que de casualidad estaba ahí levantado a un cierto ángulo. Bueno, el de la corriente debe estar exactamente al mismo ángulo. Eso es lo que significa esto. O sea, si lo miras a esto, esto puede representarse como la magnitud con un cierto ángulo. Es igual a R, R es un número real, tal cual, afecta solamente como un número real, aporta una fase cero. Un número real aporta una fase cero. Entonces, multiplicas por la magnitud de I,
tal cual, y el ángulo que te queda es el mismo ángulo que está acá. Esto es coherente. Esto es coherente que está aquí. Y de hecho, R, tú puedes decir, R es un número real. Y por lo tanto, aporta, o sea, es decir, con fase 0. O sea, mira que estamos mirando los números reales como si fueran complejos, pero con fase 0. O sea, un resistor es eso. Y cuando tú tienes, por ejemplo, mira bien lo que pasa. Suponga usted que tiene el número, no sé, A, el número A, ángulo, no sé, teta. Y lo vas a multiplicar por el número B, ángulo phi. Así. El resultado de esto es el número A por B, ángulo teta más phi. Ese es el resultado de multiplicar, fíjate. Ya no estoy sumando, estoy multiplicando en este caso. Y esa regla tengo que obtenerla de algún lugar. Y viene aquí de los fasores. ¿Qué haces cuando yo multiplico? En la clase anterior habíamos dicho lo siguiente. Un número de la forma A, ángulo, es realmente la representación cómoda de una forma oficial del número. Y el número es A exponencial de J ángulo. Ese es el número. Magnitud, ángulo. Esta exponencial a la J ángulo es lo que contiene esto en el plano complejo. O sea, ella es la conexión al plano complejo. Cuando hago la gráfica aquí, inmediatamente por la presencia de esto, esto es el real, esto es el eje imaginario. Y el número puedo tal vez escribirlo así. Magnitud A, ángulo teta en este caso. Pero ¿cómo puedo hacer que A quede con esta coordenada y con esta otra coordenada aquí? ¿Cómo puedo lograrlo? La única forma es multiplicarlo por un número que tenga parte real imaginaria. Este número que está aquí tiene magnitud 1. Magnitud igual a 1. Así que él por la magnitud no afecta a este A. A no está afectado por la magnitud, sino es la fase de este número. Ahora, es pertinente recordar esa cosa bien mágica. E a la J ángulo es igual a la siguiente, es una identidad, ¿no? Coseno de ángulo más J seno del ángulo. Esto se llama la identidad de Euler. Y esto es una cosa ya que se demuestra con algo de matemática. La gente que estudia matemática te la puede explicar cómo se demuestra. Pero esto es una cosa. O sea, mira lo que espectacular es. O sea, esto es una igualdad tal vez de las más importantes que hay en el planeta, esta que está aquí. Tal vez es conocida como, por ejemplo, si lo miras para teta igual pi, te da lo siguiente. Te forma la siguiente cosa. E a la j pi, o sea, e a la raíz de menos 1 por pi, es igual a, coseno de pi es menos 1. Y j, seno de pi. ¿Qué es seno de pi? Es 0. Ya, eso es todo. Entonces, esta es como una ecuación por la cual es como conocida, ya esa identidad es como conocida, ¿sí? ¿Qué te da E a la J? O sea, E a la número complejo pi. ¿Eso qué puede dar esto? Te da menos 1. Oh, ¿cómo es posible que esto dé esta cantidad? Eso jamás lo voy a entender ya. O sea, otras personas lo escriben así. La ecuación E a la J pi más 1 igual 0. O sea, es lo mismo que estamos escribiendo de este lado que está aquí. Pero es así de bella. ¿Esto de dónde proviene? Proviene de que conozcas que en el círculo unitario, porque ya E a la J ángulo tiene magnitud 1. Atención, atención a lo que voy a decir ya, atención. En esta gráfica que está aquí, oye, a mí los círculos sí me quedan terribles, especialmente en esta tableta que yo estoy trabajando aquí. Bien, así va la cosa. Entonces, esta tiene 1, la magnitud es 1, y ahora ángulo es teta. Este número se llama E a la J teta. Esa es la coordenada en este plano complejo aquí, real aquí, ese se llama el plano complejo. Y la coordenada de este punto, por ejemplo, es 1. El de este es menos 1. Aquí es menos J y la coordenada aquí es J. O sea, una J menos J, esta es la coordenada del eje imaginario, va con J, aquí dice menos 1J más 1J menos 1 real, 1 real. Y la coordenada de este punto es igual, es igual si usted lo quiere mirar así. Proyecta hasta acá
y dígame qué coordenada es esta. Si esto tiene amplitud 1, ¿esto cuánto vale? Esto vale coseno de teta. Recuerda, amplitud 1. La distancia hasta aquí es coseno de teta. ¿Y cuánto vale la proyección vertical? Así, esta de aquí hasta aquí. ¿Hasta aquí cuánto vale? Esta distancia que está aquí, ¿cuánto vale? Amplitud 1, esto vale seno de teta. Así que el número que tenemos aquí, realmente la coordenada esta que tenemos aquí es, déjame hacer una corrección. La coordenada que tenemos aquí en este momento es J seno de teta. Esa es la coordenada. J, está en el eje imaginario, J aquí. Mientras que esta coordenada es coseno de teta. Entonces ahí se ve otra conexión más con la expresión que tenemos acá arriba. Coseno de teta es un número real más la parte imaginaria. Esa es la conexión. Ahora fíjate que este ángulo puedes escogerlo acá, 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 donde sea. ¿Qué pasa cuando evalúas exactamente cuando teta vale pi? ¿Dónde estás? Estás de este lado, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, vamos a suponer que teta vale pi. Draw line, draw, quita. Listo. Vamos a hacerlo así. Teta vale pi, entonces vamos a suponer que vamos a evaluar e a la j pi. O sea, aquí. Ahí. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cuánto vale la situación? Vale menos 1 real, 0 imaginario. Eso es lo que vale. Menos 1 real, 0 imaginario. Y eso es lo que nos da aquí. Menos 1 real, 0 imaginario. De hecho, si lo miras aquí y pones pi, te daría coseno de pi menos 1 y seno de pi 0. Eso es lo que da. O sea, es este señor que está aquí, es el fasor el que va dando vuelta. O sea, él es el que contiene la esencia de este concepto. Esto se llama la forma exponencial de ese número. Esto es un número, e a la j ángulo. ¿Ya? Lo que tocaría demostrar es por qué esto es igual a esto. ¿Ya? Eso se puede hacer con una cosa que se llama expansiones en series de Taylor. Y se demuestra eso. Pero esta es la ecuación tremenda. Y esa ecuación es una ecuación de números complejos muy importante para nosotros en los circuitos porque representa señales senoidales. Y las señales senoidales están siendo representadas con esto. Así que cuando tengo un fasor, por ejemplo, quiero tener, déjame soltar aquí un momentico. Ya, ahora sí. Cuando tengo un fasor que representa una señal senoidal y me dice, ese fasor es 3 ángulo 50 grados. Entonces, ¿qué es eso? Yo tengo que reconocer que eso es esto que está aquí. Es un número complejo. ¿Cuál número complejo? 3 por exponencial de j 50 grados. Ahí voy. ¿Y eso qué es? Eso es 3 factor de, el número complejo es coseno de 50 grados más j seno de 50 grados, cierra. Ya, ahora este número, este o este, ya yo puedo graficarlos. Es real, es imaginario. Perdón, me equivoqué, 50 grados como más hacia arriba, así. Magnitud 3. ¿Esto cuánto vale? Bueno, esto vale 3 veces coseno de 50 grados. Y esto vale aquí 50 grados. ¿Y esta cuánto vale acá? Esta vale j 3 veces seno de los 50 grados. Esa es la coordenada de este puntico. De hecho, claro, es la coordenada de ese puntico. Ya tendría que ponerlo más bien allá arribita que así. Esta es la coordenada de este puntico. La distancia, la magnitud es obviamente 3 seno de 50. Y la coordenada de este puntico acá, también podría yo así bien respetuosamente moverla para acá. Esa es la coordenada. Ahí está. Eso es. Mira, las coordenadas son estas y estas. Totalmente ubicado. Y esto representa un fasor que está girando a una omega t. ¿A cuál? ¿Cuál omega t? Si no me lo dijeron aquí, eso no lo sé. O sea, esta representación no captura la información de omega t. No captura quién es omega, de hecho. No lo captura. Se supone que omega es una cosa conocida en tu circuito y que todo tu circuito opera a la misma omega. Para nosotros, la omega más común es el que está aquí. La frecuencia de circuitos eléctricos es 60 hercios en Colombia. Así que para nosotros, la omega
a la que siempre vamos a hablar en AC será 2pi por f, o sea, 2pi por 60, o sea, 120pi. Y eso es aproximadamente, y ahora hay que echar una calculada, porque yo quiero tener un valor como más chévere. Cuando yo multiplico 120 por pi, me da un valorcito que es 377 radianes por segundo. Entonces, esa es nuestra omega favorita. 377 radianes por segundo. En este momento podemos decir que en todo ejercicio y en todo circuito AC, en donde no se mencione cuál es la frecuencia omega o la frecuencia F de la que estamos hablando, esta será 60 hercios. Y si es la frecuencia omega, se refiere a 377 radianes por segundo. Y eso es suficiente para que ya no tengamos que mencionar. Todos los fasores míos girarán a ese mismo ritmo. Ahora entonces, iba en la explicación de estos conceptos que están aquí. Y ahora cuando tengo esa idea de la exponencial, pues bueno, es sencillo hablar producto de números complejos. Por ejemplo, si voy a multiplicar, imagina que multiplico A ángulo teta por B ángulo phi. Eso aquí es igual, eso es igual a A exponencial j teta por B exponencial j phi. O sea, eso tiene que dar, mira bien, el producto te daría A por B exponencial de j, y ahora aquí reúnes teta más phi. O sea, que eso te tiene que dar AB ángulo de teta más phi. Esa es la regla. O sea, esa es la regla esta. Y para dividir ocurre algo muy similar. Simplemente tenemos uno aquí y lo divides entre este que está acá. Y por argumento similar que aparece con una resta, simplemente te daría A sobre B ángulo de teta menos phi. Eso es lo que obtendrías aquí. Y cuando vayas a sumar, por ejemplo, a teta más phi, ahí tienes una suma de dos cosas distintas. ¿Qué es lo que puedes hacer? Ahí dices, oye, ¿cómo voy a enfrentarme yo a la suma? Entonces, claro, el problema que tienes originalmente es este. Tienes algo así y tienes algo así. Aquí tienes un ángulo, por ejemplo, en el caso que te sea A y que te sea B, aquí tienes otro ángulo diferente. Entonces tú dices, oye, ¿cómo voy a sumar estas dos cosas? Bueno, la suma de números complejos es similar como la de los vectores. Realmente sale algo así y sale esta diagonal que está aquí. Si recuerdas cómo sumar, si tienes dos valores y quieres sumarlo, pues la cosa te resulta como así. Esa es la historia para él. O sea que el total es como aquí. Y eso significa que hay que hacer algunas reglas. Lo más sencillo es que traduzcas, tradúzcalo, ándale, lo cambias a rectangular. Sí, rectangular. Lo expresas de la siguiente manera. A X, o por ejemplo, si quieres hacer así, a real más J a imaginario. Así. Más B real más JB imaginario. Eso es lo mejor que puedes hacer. Transformar esta en esta. ¿Y cómo transformas un número así, del tipo A, y aquí tienes un ángulo? ¿Cómo lo transformas a esto? A que te dé la coordenada a real y que te dé la coordenada aquí a imaginario. Eso no es muy difícil, ¿sí me entiendes? Porque es A coseno del ángulo te da real y A seno del ángulo te da imaginario. O sea, esto es sencillo. O sea, pasar de la forma polar a la forma rectangular debe ser algo automático. Es más, en la calculadora yo simplemente cambio el modo en que me muestran los números. Si se trata de un número complejo, le digo, muéstrame lo rectangular, tecla. Y cuando le digo, muéstrame lo polar, son una tecla. Entonces me muestra la forma polar y ya el display automáticamente cambia los números. O sea, porque son en esencia el mismo número. Es decir, yo no tengo que estar haciendo operaciones matemáticas para cambiar eso. O sea, si tú quieres estar sacando senos y cosenos, te vas a volver loco y te vas a equivocar en los ejercicios, porque uno comete errores nada más. Cada vez que uno teclea, comete errores. Te busques una calculadora que el cambio de polar a rectangular sea algo natural. Y en números complejos eso es necesario. Resulta que la suma aquí es más chévere y es más fácil. Mírala bien, la suma es A real más B real.
más J, A imaginario, más B imaginario. O sea, usted reunió los que son de J y los que son de A, y ya. Esa es la respuesta, te dio un número más J, otro número, tal cual. Eso es todo. O sea, tú lo sumas realmente en rectangular. Aunque claro, en la calculadora esto no tiene diferencia. Yo en la calculadora alimento esto y en mi calculadora yo escribo, por ejemplo, escribo 5 ángulo 30 grados. En mi calculadora escribo, hay un símbolo que se llama grado, perdón, que se llama ángulo. Ese para mí existe en mi calculadora. Lo escribo directamente, no hay ningún problema. Escribo eso. Y cuando le escribo este otro número y lo sumo, él me da el número. Si está mi calculadora en polar, me lo da en polar. Si está en rectangular. Pero si lo voy a hacer a mano, entonces, en vez de hacer esto así y empezar a calcular esta cosa con alguna identidad trigonométrica que me permita a mí sumar coseno de ángulo más coseno, porque de pronto conoces algo por ahí, ¿no? Algo así como A coseno de teta más B coseno de phi. Entonces te vas con las identidades trigonométricas a sumar esta cosa. Esa cosa es la locura ya. O sea, no es que esté mal, o sea, eso está bien, pero es la locura, o sea, por favor, ya, eso no. Eso es ganas de querer equivocarse. Lo mejor es tener una calculadora que tú le metas el número y sume, ya, listo. Pero la manera más cómoda de hacerlo a mano es hacerlo de forma real. De igual forma, restar. Si tú quieres restar esto, entonces hay que aparecer una resta, Es lo mejor que puedes hacer de manera, aquí aparece la misma, o sea, de manera sencilla, es sumas y restas en polar, es obvio, o sea, correspondientemente elementos reales con imaginarios, y multiplicaciones y divisiones en forma polar, es lo mejor. Sumas y restas en rectangular, y multiplicación y división en polar. Esa es la manera más fácil de poder proceder. En mi calculadora no tengo ninguna diferencia, yo pongo lo que me gusta y multiplico y sumo así tal cual. Ya esa responsabilidad de sumar bien, eso lo hace ella. Entonces tengo esa forma y aquí lo que tengo es, mira bien, R es un número de la forma real, o sea, el ángulo es 0. Entonces cuando tú multiplicas por un número, que es un fasor, un número complejo, te queda el mismo ángulo, el producto y el mismo ángulo. Así es. Entonces ahora puedo seguir elaborando. Ya esta parte no es tan necesaria, ya lo explicada en el diagrama adelante. Ahora podemos seguir aquí diciendo que en el caso del inductor, en el inductor tenemos V es igual a, entonces aquí lo tenemos J omega, ¿tá? J omega L por I. Y ahora, esta parte de aquí es un número complejo puro. O sea, tienes una cosa así como un número, o sea, ¿a qué es igual? Un número complejo por un número complejo aquí. Ese es un número complejo puro. Entonces déjame expresarte a qué es J omega L expresado en exponencial. No, J omega L, si recuerdas bien, esto es, si ves el diagramita, es un número de la forma J omega L, o sea, está aquí. Él está aquí, justo. En el eje imaginario, arriba, aquí está. O sea que uno podría decir, ya me la pillé. Él es omega L en magnitud con un ángulo de 90 grados. Eso nos lleva a pensar lo siguiente. J, el número complejo J, ¿dónde está en el diagrama? Está aquí, bebé. 1, pero J1, ¿ya? J por 1, ese es el número. J es J por 1 y está arriba, a 90 grados del eje horizontal. Entonces uno podría decir, que J es lo mismo que decir 1 ángulo de 90 grados. Esa también es clave. J es lo mismo que decir 1 a un ángulo de 90 grados. El diagrama donde está, donde le corresponde a él. De manera similar, podrías decir cosas como que, ¿dónde queda menos J? Menos J queda acá abajito. Ahí. ¿Y eso qué es? Bueno, eso es lo mismo, menos J es lo mismo que 1 ángulo de menos 90 grados. Esa es otra cosa simpática que tú puedes ver. O sea, J, las posiciones. ¿Sí? Igualmente puedes decir dónde queda el 1. El 1 está aquí a la derecha. El 1 es igual que decir 1 ángulo 0 grados. Caramba, aquí no es TTC. 1 ángulo 0 grados. 0 grados. Ya. Y el menos 1. El menos 1 es lo mismo que decir 1 ángulo 180 grados. Mira qué cosas simpáticas. Esas son como las cosas más básicas, ¿ya?
El menos 1 es como decir 1 ángulo de 180 grados, o sea, está en el otro extremo. La gráfica de menos 1 es aquí. Es como decir 1, pero con un ángulo de, ¿sí me entiendes? 180 grados, o menos 180 grados, lo mismo es. Lo mismo es, ¿ya? Y el 1 pues está aquí, o sea, ángulo 0 grados. Entonces, fíjate cómo eso colabora. El J aumenta la fase en 90 grados. Entonces, este lado significa que el voltaje es igual a, prácticamente, o que la fase esta de aquí del voltaje, digamos θ, es igual a la misma fase de la corriente, la de la corriente originalmente, pero más 90 grados. Y eso lo dio el J, que desaparece ahora, es omega LI, y la fase total es esta que está aquí. O sea, θ es la misma fase de I, pero 90 grados más adelante. Eso significa que para el caso del inductor, lo que se tiene es lo siguiente. En el caso del inductor, si usted descubre en algún momento la corriente, por ejemplo, aquí va la corriente, con un cierto ángulo, la tensión en el inductor está 90 grados más adelante. Está por acá, 90 grados más adelante que la de la corriente. Eso es lo que me revela aquí. El ángulo θ que le corresponde al voltaje es la de la corriente, phi, más 90. O sea, está más adelante. O sea que en la gráfica, en el tiempo, si usted tiene una corriente, por ejemplo, esa es la corriente que usted tiene para el inductor, esta I. La tensión está 90 más adelante, o sea, más evolucionado, o sea, que está como así. O sea, la tensión, vamos a poner un color diferente, en este caso, la tensión se ve así. Así. Entonces, este que está aquí en verde, esa es la tensión en el inductor, mientras que I está más atrás. Si nota el desfase, por ejemplo, usted, Lemir, que estaba preguntando, si nota aquí cómo se ve que está más adelantado. Y eso ocurrió en este caso. En el capacitor, ¿cómo es la cosa? En el capacitor, la tensión del capacitor es igual a Pero, disculpe, omega C I. Dime. ¿puede colocar un momento la gráfica a esa? Bueno, esto Sí. es lo que le quería preguntar. Si nos damos cuenta aquí, no sé si podré señalar, no puedo. No, Quería demostrar un poco aquí ese cambio de fase. Claramente se ve que podemos, en ciertos puntos se da esos dichos cambios de fase, y eso era lo que yo quería como que preguntarle, porque bueno, puede ahora haber un cierto vamos a vacío, mirarlo suponiendo así, sí, suponiendo pero un cierto vacío. no hay como huecos o discontinuidades. Eso no lo hay. Eso es lo que me quería yo preguntar exactamente, porque, claro, o sea, uno puede ver como que la corriente, claro, sigue en una dirección, pero ¿qué tal si en una de esas viene un elemento y hace ese cambio de fase y viene y cambia la dirección? ¿Qué pasará en ese pequeño instante de tiempo? Fue lo que Bueno, como que me causó como que... déjeme avanzar y notar cómo se puede comprender esa parte, para que veas que no es como cosa de un hueco, es como esto qué es lo que está haciendo aquí. En el caso del capacitor tenemos esta relación. ¿Y qué significa este J en el denominador? Bueno, hay que decirlo, J en el denominador, si multiplicas J a ambos lados, te quedaría J arriba y abajo te queda menos 1, porque J al cuadrado daría menos 1. O sea, esa es la definición de J, ¿ya? Que J al cuadrado da menos 1. O sea, que J es la raíz cuadrada de menos 1, ¿ya? Eso es lo que decir esto. Entonces, J multiplicado arriba y abajo daría esto, J arriba y te quedó menos 1. Es decir, menos J. O sea, básicamente lo que uno aprende así es que 1 sobre J se puede subir, la J sube, pero con un menos. Esa es una regla. Recuerda que un menos es lo mismo que decir menos 1. Y que menos 1 es lo mismo que decir 1, pero ángulo 180 grados. Es decir, un menos aporta esto. Una J, ya aprendimos que aporta, una J es un 1 con un ángulo de 90 grados. Entonces, esas dos cosas van a venir un poco acá, aquí de este lado. Entonces, si tú tienes la tensión que tiene algún, ya estoy escribiendo muy mal, la tensión con un ángulo, por ejemplo, θ, ¿qué relación tiene con el ángulo de I? En primer lugar, esto sería menos, bueno, pero yo de pronto, para no precipitar, no puedo decir V es igual a menos J entre omega C I. Ajá, ¿y qué significaría esto que está aquí? Bueno, por un lado, hagamos el pensamiento por aquí y después por aquí. Aquí sería el ángulo de la tensión
¿Cómo se relaciona con el ángulo de la corriente? Sería así. En primer lugar tengo un 1, tengo un omega c y tengo una I y tengo un ángulo inicialmente de la corriente I. Pero ahora ese J que está en el denominador, ¿qué es lo que significa ese J en el denominador? Cuando el J en el denominador, ¿qué puede significar? Vamos a echarle un análisis por aquí por un momento. Ese J en el denominador es lo mismo decir lo siguiente, ¿ve? 1 entre J, que es un número que es así, E a la J, vamos a ver si lo podemos pillar, cómo lo podemos representar bien chévere. O sea, ¿cómo te lo puedo poner así? En el diagrama complejo, aquí está J. 1J, mejor dicho, aquí está. En el diagrama, este es imaginario, este es real, este aquí, 1J. O sea, que eso le corresponde, ¿qué valor de exponencial? Exponencial, J, 90 grados. 90 grados. Ese es el mismo número, ese es el mismo número J. O sea, este que está aquí es el mismo número J, es igual que decir E a la J 90 grados. Es lo mismo, ¿ya? Es la correspondiente aquí. Ahora, si notas, esta exponencial puede subir como E a la menos J 90 grados. O sea, E a la J menos 90. O sea, la fase es como decir menos 90, cuando subió. Y esto que está acá, ¿qué representa esto que está? Bueno, representa sencillamente, en este diagrama representa esto, bebé. Aquí. O sea, porque es menos 90 grados. O sea, estás aquí, en este punto. Para atrás, estás aquí en menos J. O sea, que esto es lo mismo que decir menos J. 1 entre J es como decir menos J. Ahora cogí por las exponenciales. ¿Por qué lo hago así? Porque ahora este J en el denominador está aportando en 90 grados en la suma, pero restado. O sea, que el voltaje, la fase de él, es el mismo que la de la corriente, pero 90 grados más atrás. O sea, la corriente va adelante en este caso. Veámoslo de este lado. Veámoslo aquí. El voltaje es, mira bien, 1 entre omega c. Y hay dos cosas que tengo que hacer. Ahora viene la corriente, el ángulo de la corriente. El J aporta 90 grados. ¿Vale? Ahí está. Un momento, esto no es así. Esto es, perdón, esto es más 90 grados. Es el J. Pero ¿y el menos 1 que aporta? Él aporta 180. Que puede ser sumados o restados. Yo quiero sumar y restarlos aquí. Puede ser sumado o restado, lo mismo ya. Lo mismo. En este caso, ¿esto me daría cuánto? Esta cantidad da exactamente la misma que está arriba. La misma cantidad. Si yo hubiera decidido, en este caso, que esos 90 grados se sumaban con 180, entonces este ángulo hubiera dado 270. Pero 270 es lo mismo que menos 90. O sea, más 270 es lo mismo que menos 90. Se estila colocar menos 90 en vez de 270. Se estila colocar eso así. Ya, es todo. Entonces, lo que me está informando aquí es que este voltaje va como, va atrasado 90 grados. O sea, por ejemplo, si tengo una gráfica, voy a coger la I como si fuera base. Ajá. Ahí está la I, la corriente en el capacitor. Ahora viene el voltaje en el capacitor. El voltaje es el ángulo de la I, o sea, en este caso fue 0, lo empecé a ver aquí en 0, pero 90 más atrás. O sea, a él le faltan 90 grados para llegar a donde la I estaba. O sea, la arranca aquí, viene aquí así, va por aquí, alcanza este punto máximo cuando esté 0 aquí, y cae aquí. No, aquí me equivoqué. Ya me equivoqué, ya voy como mal. Me perdona, aquí voy como mal, ¿no? ¿Sí? Porque aquí en este punto es que llega el láser máximo, así, máximo. Ahora aquí cae, en el punto que está aquí en 0 es cuando este es mínimo, aquí coge por acá este lado, aquí otra vez es máximo, aquí otra vez cae, aquí es la base. Entonces aquí, este es el voltaje en el capacitor. Estamos en el capacitor, ¿no? Entonces mira que la tensión está como atrasada. Aquí se dice, uno dice aquí, la corriente, o sea, I está adelante. Significa que en el diagrama, si te, por ejemplo, te salió la corriente aquí, quiere decir que 90 más atrás es que viene la tensión en ese capacitor. Aquí viene la tensión. O sea, I está adelante porque recuerda que el movimiento va así. Entonces decimos, I está adelante de B 90 grados. Y está adelante del voltaje.
En el caso anterior decíamos, aquí en este caso, V está adelante. Aquí decíamos lo siguiente, que decía V está adelante de I. Y esa idea de que B está adelante se refiere que en el giro, aquí se nota que B está adelante de I, 90 grados. Entonces, en el inductor, y ahora vamos a recopilar esa idea que está, vamos a recopilar esa idea. Esa idea es así. Esta idea es importante también, es importante, ¿verdad? En senoidales, estado estable, es importante esta parte de aquí. O sea, en senoidales, en señales que son senoidales hace mucho tiempo en el circuito y seguirán siendo senoidales, se cumple lo siguiente. En el inductor, V se adelanta 90 grados a la corriente. Y en los capacitores, I se adelanta 90 grados a la tensión. O sea, mira cómo la cosa fue. V se adelanta a la I se adelanta a la B. Esa cosa, ¿cómo se la puede aprender uno? Porque eso es como de memoria, o sea, como que, hey, tienes que aprenderlo de memoria ya. O sea, no te vayas a confundir y tal. Eso no, ¿cómo se lo puede aprender de memoria? Entonces, la forma como yo me lo he aprendido es la siguiente. Es una frase mnemotécnica y dice así: Eli is the Iceman. No tiene sentido la frase, simplemente es una ayuda mnemotécnica. Dice, Eli is the Iceman, como Eli es el hombre hielo, algo así. Eso puede traducir. Es una frase sin sentido, sin significado, no proviene de ninguna película y no proviene de ninguna caricatura. Simplemente es un invento para que nos informe algo. Y ese algo es lo siguiente. Nos dice, en el inductor, la tensión se adelanta. La tensión también se representa con la letra E. En el inductor, la tensión va adelante 90 grados de la corriente. En el capacitor, la corriente va 90 grados adelante de la tensión. ¿Lo notas? Aquí, la tensión va 90 grados adelante de la corriente. Eso es lo que vemos. Entonces, el diagrama que nos puede acompañar en este caso es que la tensión va por aquí, por ejemplo. Este es B, este es I. Si uno tiene I, la tensión va 90 grados más adelante en esa rotación. O sea, va más adelante 90 grados. Eso es en un inductor. Esa es la relación de la señal que va por aquí y esta tensión que está aquí. Esta. Sucede así en un inductor. Y ponla a rotar para que vean las diferentes posibilidades. Cuando la corriente vaya por aquí, el inductor va por acá arriba, así. Ponla a rotar. Pero en un capacitor, ay, no, aquí no. Aquí vamos a hacer el diagrama este que está aquí. En el caso que tengas un capacitor y digas, bueno, vamos a suponer que ahí va, la corriente va 90 más adelante que esto que está aquí. Entonces supongamos que aquí está, no sé, la T de ese capacitor. Entonces 90 más adelante va la corriente. Esa es la forma típica, así lo veis. La I va adelante porque la rotación es así. Entonces cuando tengas el capacitor, recuerda, considérate esta corriente en esta dirección y este voltaje V que está aquí. Y lo que tú ves son senoidales, porque esto es senoidal, 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 todo. Pero las senoidales tienen estas relaciones en las fases. En un capacitor así, en un inductor de esta manera. Eso es algo que tienes que mirar. Cuando conectamos un capacitor con un resistor, la corriente en ella es la misma. Entonces podemos decir, ¿y cómo sucede aquí? Por ejemplo, consideremos este voltaje VC y este voltaje VR. Consideremos esos dos. ¿Cómo es la cosa? Entonces tú dices, bueno, la cosa es así. Suponga que la corriente va aquí. La corriente es la misma en los dos elementos porque están en serie. Es la misma. O sea, es una senoidal y es la misma senoidal en ambos elementos porque están en serie. Eso es la definición de serie. La corriente es igual. Pero el voltaje que veo en el resistor, o sea, aquí está, vamos a ponerlo como en rojito aquí, chan, chan, chan. Ese voltaje en el resistor, velo aquí, va alineado con la corriente, aquí está, ran, ran, ran.
Este es el voltaje en el resistor. Está alineado. No importa el ángulo que tenga la corriente, el voltaje está alineado. Porque en un resistor, la corriente y el voltaje están alineados. Están en la misma fase. Porque R es un número que es real. No hace ningún cambio en lo que es fase. Solamente en la relación de la ley de Ohm, las cantidades, ¿no? Pero ya está ahí. Pero C es un capacitor y entonces vamos a poner capacitor en otro color. Pongamos que sea el verde así. Tan, tan. Bueno, yo sé que en un capacitor, el X de Eichmann, la tensión va atrás 90 grados que la corriente. Va atrasada, va atrás, atrás, atrás. Aquí está, aquí está. Por aquí tiene que ir la tensión del capacitor. 90 grados más atrás que la corriente. Y todos estos se mueven así. Ese es el diagrama fasorial que estoy buscando. ¿Ya? Nota que la corriente es la misma, pero mientras que este voltaje tiene una fase determinada con respecto a la corriente, este VR no. O sea que si alguien me dice, dime cómo son esas señales senoidales en el tiempo, te lo voy a escribir, claro, te la voy a graficar en el tiempo. Y es una señal que si la proyectas aquí, digamos que todas están proyectadas en el eje horizontal, ella está decayendo, va decayendo, pero ya pasó su máximo está por aquí. Entonces quiere decir que ella en este momento está más abajito, o sea, si te lo puedes imaginar, ella arranca como aquí en el tiempo y va cayendo, así, así, aquí está, sube así y sigue. Pero yo la cogí aquí, bebé, la cogí un poquito más caídita, ahí la cogí yo. Esta es I. Y tiene su amplitud por acá arriba, mírala, ahí está. Y tiene la amplitud por acá arriba, chin, 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 chin. Pero nada, yo la cogí un poquito más acá. Ahí pudo haber sido, pero realmente esta parte no la tengo. Entonces, como te das cuenta, ella está aquí, representando que está un poquito más adelante de la función, y la función que le correspondería en este caso sería que la corriente que va por ahí sería igual a la magnitud esa, la cantidad, y m, la cantidad máxima, por ejemplo, que digamos que esto vale m, la amplitud por el coseno de omega t más algún ángulo, no sé, parece que fuera 30 grados aquí, 30 grados así. Eso es lo que yo pondría ahí. Entonces quiere decir que si yo pongo 0, aquí tengo que poner 30 grados y él va avanzando, ya está un poquito más recogido. Prácticamente es como 30 grados aquí, ¿ves? El ángulo este es como 30 grados. ¿Dónde está el voltaje del resistor? Aquí está. ¿Qué forma tiene? La misma forma. Así, la misma forma. ¿Qué función le corresponde? Bueno, voltaje en el resistor es igual a V máximo, lo que esté aquí, ¿verdad? Por el coseno de, esto ya no me ocupo de este lado, vamos a pintarlo otra vez. Entonces, voltaje en el resistor es igual a V máximo del resistor, por ejemplo, por coseno de omega t más 30. Ahí está. Así estamos, igualitico que de acá, pero simplemente sus respectivas cantidades. Finalmente, ¿cómo le va al capacitor? Bueno, la gráfica del capacitor, ¿cómo es? Entonces, la gráfica del capacitor es distinta. Pensemos en un coseno, pero él apenas va llegando. Apenas es que va a empezar a llegar. Viene siendo positiva. Es positiva, pero va creciendo. Que la gráfica está como por aquí, 60 más atrás, o sea, es como por aquí así. Y ahora sube, después sí es 0, como todo coseno, y después sí es así, después así, después así. Pero fíjate, estaba aquí. La proyección de ella es esta que está aquí. Vamos por la mitad, 60 grados, va por la mitad más o menos. Entonces aquí está el ángulo, 60, este sería el ángulo respectivamente de 90, ¿sí o no? Pero fíjate, entonces la gráfica, ¿cuál sería en ese caso? Para ese capacitor sería BC es igual al voltaje máximo que tenga ese capacitor así, por coseno de omega t menos 60 grados. Sí, porque 30 menos 90 es menos 60. Y esta es la gráfica de él. O sea, las tres gráficas, vela aquí. 1, la de la corriente, 2, la del resistor, 3, la del capacitor. Aquí están. O sea, y esto es tan difícil hacerlo así a mano en el tiempo, esto que está aquí, y es tan fácil hacerlo así en fasores. Es tan fácil hacerlo en fasores y es tan difícil hacerlo así en la mano. Pero la relación entre estos fasores y estas funciones debes poder hacerla tú. Sí debes poder estar en capacidad de reconocer la relación entre fasor y función. Entre fasor y función, fasor y función. Y ahora lo que sé es hablar de circuitos en los que yo libremente, cuando hablo de tensiones y corrientes, utilizo números complejos. Utilizo números complejos, me acuerdo de estas relaciones que están aquí,
Me acuerdo de estas relaciones que provienen de aquí, de esta esencia que está acá. Que me digan, ¿cuál es la impedancia del resistor? Esta, ZRR. La del inductor, J omega L. La del capacitor, esto que está aquí. O sea, de un momento a otro, lo que voy a terminar haciendo yo es lo siguiente. En un circuito, cuando yo vea una resistencia, voy a decir, no, esto vale 3 ohmios. Pero cuando veamos un inductor, vamos a decir lo siguiente, esto vale J5 ohmios. ¿Y de dónde viene eso? De la representación de la impedancia para el que es J omega L. O sea, a la frecuencia que estoy trabajando y con el valor L que tenga él, eso es lo que me va a resultar. Entonces, por ejemplo, calculemos algunos. Supongamos lo siguiente. Este es un inductor y el inductor tiene 5 milihenrios. Y que estamos trabajando en el AC de Colombia. Pregunta, ¿cuál es la impedancia de ese inductor? Entonces, listo. Solución. Es J omega L. Omega es 377 radianes sobre segundo por 5 milihenrios. Hay que multiplicar esta jugada por 5 y aplicarle el mili. 377 por 5 y le aplico el mili 1.8. Eso daría entonces J 1.885. Yo voy a decir que 9. Así ya. Ohmio. Ya, listo. Eso es lo que vale. Esa es nuestra valor de impedancia para el capacitor. Cuando tenga ahora, para el inductor, perdón, cuando tenga ahora un capacitor, lo que voy a ver normalmente es lo siguiente. 1 entre J8, por ejemplo. Pero muchas personas prefieren, en vez de hacer esta cosa que sea como fea, dicen, bueno, no. Esto es mejor escribirlo así. Menos J y ese 1/8, por ejemplo, ¿cómo escribes tú ese 1/8 para que te quede en decimal? Vamos a hacerlo aquí para que me quede así, 1.25, entonces sería así, 0,125. Las personas prefieren esta notación a esta. O sea, sencillamente porque así es como cómodo. El J va con el menos aquí adelante, está multiplicando el número y realmente no tienes esto una cosa entre J8. Eso no lo prefieren. Prefieren escribir así el número raro y el J sube así, tal cual. Entonces, supongamos que tengo un capacitor de, vamos a imaginarnos algo para ver, ¿de cuánto? Un capacitor que sea de nanofaradio. Imaginemos que tengamos 22 nanofaradios y que estamos en el AC de Colombia. Entonces, eso significa 60 Hz. Entonces, ¿qué vamos a escribir aquí? Vamos a escribir 1 entre J omega C. Eso aquí es igual. Menos J por 1 entre omega C. ¿Eso cuánto es? Entonces sería menos J, 1 entre 377 y el valor de C 22 nanofaradios. ¿Eso cuánto da? Eso daría menos J, 377 por 22 nanofaradios. Y después el inverso de eso. 377 por 22 nanofaradios. Multiplico. Ahora el inverso de esa jugada. 121K. Eso me daría 121 kilo ohmios. Ahí está. 121 kilo ohmios. Esa sería la resistencia o la impedancia que me da esto. Entonces, nota el concepto de impedancia. Impedancia es ese número complejo que puede ser real, que puede ser un número así, o que puede ser un número así. Así. O sea, eso. Entonces tú dirás, ah, esto es un resistor. Ah, esto es un inductor. Ah, esto es un capacitor. Ya, eso es todo. Muchas veces de ahora en adelante los elementos eléctricos se pueden representar así. Y dicen, esto es una Z. Y esa Z que está ahí puede ser cualquiera de los 3 elementos. Es más, esa Z puede ser también el serie de 2 elementos como este. Por ejemplo, si esto vale J5 y esto vale 2 ohmios, entonces el resultado es una Z que vale
2 más J5 ohmios. Ahí está. Esa es esta Z. De igual manera, tú puedes ver algo así como esto. Tú puedes ver algo así como 8, por ejemplo, J8 menos J5. ¿Qué es esto? Tal vez sea la serie de un inductor que vale J8 con un capacitor que vale menos J5. ¿Sí? Y el resultado de esto será esa impedancia Z, que como es la serie, pues la suma de las dos cosas, esto me daría simplemente J3. O sea, eso sería igual a un inductor distinto, más chiquito ya. Inductor grande más capacitor en serie, eso sería igual a un inductor nada más, que vale J3. O sea, esto es lo especial de esta forma. Igual puedes calcular impedancias entre varios elementos. Imagina que tuvieras también el paralelo de varios elementos. Imagina que el ejercicio fuera el siguiente. Un resistor y después aquí tuvieras un capacitor, así, en paralelo. Eso aquí es igual. Tú dirás, bueno, eso es el paralelo de lo que está aquí. Por ejemplo, que este sea 10 ohmios y este sea menos J, no sé, 5. Eso es igual al paralelo, o sea, a un solo elemento que debe ser la Z paralela. ¿Y cuál es ese elemento? Pues debe ser el producto 10 por menos J5 entre la suma más, y aquí va menos J5. Eso arriba daría menos J50 y abajo daría 10 menos J5. ¿Ya? Eso es un número complejo, de hecho. Esto es un número y ya este es el resultado de esta cantidad que está aquí. La puedo expresar de diferentes maneras, de manera polar, de manera rectangular. Por ejemplo, si quiero hacer esta operación matemática, hay cómo lidiar con números complejos para que esto me dé una cosa más sencilla. Pues hay formas ya, como que puedes multiplicar por el conjugado en el denominador para que te dé abajo real y arriba entonces te queda no sé qué conjugado. Eso lo puedes hacer. Mi calculadora simplemente digito el número tal cual como lo estoy viendo y es lo que yo recomiendo. Hacerse a una calculadora donde ese problema ya desaparezca. Yo simplemente veo arriba menos J50, listo, vamos a ver, ya lo puse, un momentico, ya menos J50 y abajo pongo el otro número que sería 10 menos J5, ya lo coloqué en mi calculadora, ahora digo, esto entre esto, dividirlo, y él me dio la siguiente respuesta, me da 2 menos J4. Para mí fue un asunto de la calculadora, más nada. O sea, porque yo ponerme a multiplicar por el conjugado y después aquí hacer no sé qué cuadrático y arriba no sé qué, eso simplemente gasta mucho tiempo. Yo simplemente quiero calcular esto cuánto da, este es el resultado, que lo puedo ver inmediatamente en forma polar también. Y la forma polar para mí simplemente es una tecla. Y cuando el activo me dice, eso da 4.47, ángulo está, y me lo da en menos 1 punto, en este caso, 1 radianes. Entonces le digo, es que a mí no me gustan los ángulos en radianes. Entonces dice, está bien, permíteme calcularlo, cambiarlo, voy a cambiar a grados. Y me dice, entonces esto es igual a los mismos 4.47, ángulo de menos, me lo dejó 63.4 grados. Punto final, ahí está. Eso es todo. Para mí son números. La operación que tenía que hacer era un paralelo, la hice. Ahora estoy lidiando con números complejos, que si dividirlos, que si expresarlos en forma rectangular, que si en polar, radianes o en grados. O sea, para mí simplemente es una tecla de la calculadora y ya. Y eso es lo que también debe ser para ti. Estas cosas deben ser naturales. Entonces, este número, recuerda cómo se halla. Ese número proviene de 1 entre J, la frecuencia que sea usual en el circuito o en el país o en lo que se esté hablando, y el valor del capacitor. Y si es un inductor es J omega, recuérdalo. Y con eso tenemos estos numeritos y de aquí en adelante ellos son como resistencias para nosotros, simplemente que son números complejos. Hacemos lo mismo de los circuitos, los mismos análisis, todo igualito, igual, simplemente con números complejos. Al final, cuando yo tenga corrientes o voltajes, alguien puede decirme, oye, pero pásamelos a las gráficas en el tiempo. Yo le digo, claro, primero tengo que ubicarme y saber lo de las fases y eso. Y con eso hacer las gráficas respectivas. Es todo.
Es absolutamente todo. No hay más misterio en eso. Estudiar tensión alterna, senoidal estado estable, que es lo que se llama este capítulo que está aquí, senoidal estado estable, senoides en estado estable. Estudiar esto es como estudiar circuitos en DC. Simplemente las cargas, los elementos son números complejos y las corrientes y tensiones son números complejos. Es decir, la única diferencia es que vamos a cambiar, manejar números reales a números complejos y saber que el número complejo significa una onda en el tiempo que debo ser capaz de dibujar. O sea, debo ser capaz de traducir onda a fasor, o sea, número complejo, y de fasor a onda. Eso lo hago al final. Pero todo mi análisis está en fasor. Y de esta manera se vuelve un material muy simple. Entonces, con eso quedamos preparados para poder iniciar un estudio de circuitos y empezar a hablar de series, paralelos, divisores de tensiones, leyes de Kirchhoff, todo lo mismo, pero simplemente con números complejos que representan señales senoidales. Lo más normal es que le den a uno, por ejemplo, estos valores directamente. Menos J5, eso es la impedancia de un capacitor. Pero a veces es como más chévere que te digan, yo estoy en AC en Colombia. Y entonces tengo un capacitor de 10 microfaradios. ¿De cuál es la impedancia de ese capacitor? Tú dices, eso da menos J, no sé qué. Tú lo calculas, eso es chévere. Fíjate que en el caso de Colombia, la frecuencia angular es 377 radianes por segundo. Pero no es igual si tú estás en AC, por ejemplo, si estás en Panamá. Listo, Panamá no está muy lejos de aquí, ¿oíste? En Panamá la frecuencia es 50 Hz. Así que las cosas cambian. O sea, las impedancias que tiene un determinado capacitor aquí en Colombia no es lo mismo que ese mismo capacitor en Panamá. Es distinto porque la frecuencia que utilizan allá es diferente, los ohmios cambian. Pero fíjate, la resistencia que aquí en Colombia vale, por ejemplo, 100 ohmios, también vale 100 ohmios en Panamá, con los 50 Hz. Los mismos 100 ohmios. Pero los capacitores no, ellos dependen de la frecuencia. Y es algo interesante. Dependen de la frecuencia. Si la frecuencia cambia, cambia la impedancia de un capacitor. Mira, por ejemplo, esto aquí. Mira la magnitud de eso. La magnitud de esto es igual a 1 entre omega c. Eso se le llama la reactancia capacitiva o la magnitud de la impedancia, se le llama así la magnitud, pero se le llama XC, la reactancia capacitiva. Cuando la frecuencia aumenta, esta reactancia disminuye. O sea, la resistencia que un capacitor pone cada vez es más chiquita si la frecuencia aumenta. Creo que eso es un concepto con el que quiero terminar la clase de hoy. Para en el caso de un capacitor donde la impedancia es 1 entre J omega C, nos lleva a este otro concepto. La pura magnitud es la magnitud de ZC, que sería igual a ZC, que sería igual a 1 entre omega C. Y que si la frecuencia se va al 0, entonces XC, bueno, vamos a escribir la cosa mejor así. Si la frecuencia tiende a 0, entonces XC tiende a ser infinita. Pero que si la frecuencia tiende a un valor muy alto, entonces la impedancia que coloca ese capacitor tiende a ser 0. Por otro lado, en el caso del inductor, que la impedancia del inductor es J omega L, tenemos lo siguiente, se llama la reactancia inductiva. Ella es la magnitud de esa impedancia compleja del inductor y es igual a omega L. Y si omega tiende a 0, entonces la reactancia inductiva tiende a 0. Y si omega tiende a infinito, entonces la reactancia inductiva tiende a infinito. Eso me permite analizar a mí qué pasa en mi circuito si la frecuencia es muy cerca a 0 o si es muy alta. Y ya. Así como hicimos en el ejemplo con el circuito tanque. Tal cual. Bien, creo que esto ha hecho una buena parte para la clase de hoy. Estamos preparados para iniciar análisis de circuitos en donde vemos a los resistores, a los capacitores e inductores como cargas que equivalen a ohmios. Y para eso debemos decir a qué frecuencia estamos trabajando. Asumiremos que estamos en Colombia, 60 Hz. Y con eso pues ya podemos resolver cualquier problema. Listo, con esto terminamos la